¿Alguna vez has sentido que tu mente no te pertenece del todo? Como si una voz interna, que no pediste, que no elegiste, se hubiera instalado en tu conciencia para vigilarte, acusarte y recordarte a cada instante que eres culpable por el simple hecho de desear, de pensar, de vivir. Esa culpa no nació contigo, no es natural, fue implantada. Durante más de 3 milenios, millones de personas han cargado con el peso de una moral que parece celestial, pero que en realidad fue diseñada con una precisión aterradora para domesticar al ser humano. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Lo que siempre te dijeron que eran leyes divinas, en realidad son un mecanismo de control psicológico, un sistema de ingeniería social tan sofisticado que convirtió la mente humana en su propia cárcel. Pero hubo un hombre que se atrevió a desnudar este engaño, Baruch Spinoza. Con la claridad de su razón, mostró que los mandamientos no eran revelaciones sagradas, sino instrumentos políticos. No buscaban elevar al espíritu, sino someterlo. Y esa verdad fue tan peligrosa que lo expulsaron, lo maldijeron y lo condenaron al silencio. Hoy vamos a continuar lo que Spinoza inició. Desenmascarar los 10 mandamientos no como palabras de un Dios eterno, sino como una estrategia de poder que te ha hecho sentir pequeño, indigno y esclavo de una moral ajena. Porque cuando descubras el verdadero propósito oculto detrás de cada mandamiento, algo cambiará para siempre. La culpa artificial se romperá, y la libertad que siempre fue tuya volverá a brillar. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. En apariencia, este mandamiento parece un llamado a la fidelidad espiritual, una invitación a la devoción sincera hacia un único Dios. Pero cuando lo observamos con el bisturí filosófico de Spinoza, la máscara cae y revela otra cosa, una declaración de monopolio absoluto. No se trata de espiritualidad, se trata de política. Un Dios que prohíbe la comparación con otros dioses actúa igual que un dictador que prohíbe partidos de oposición. No es un mensaje de amor divino, es un decreto de exclusividad, un contrato forzado de dependencia. Este primer mandamiento instala la raíz del control. No puedes pensar por ti mismo, no puedes elegir, no puedes cuestionar. Si solo hay un Dios permitido, también solo hay una autoridad permitida, y con ella un único mediador, la institución religiosa que dice representarlo. Spinoza entendió que aquí se inicia la verdadera cárcel. La mente humana pierde la libertad de explorar. La diversidad de creencias se convierte en amenaza, la duda se transforma en pecado y la comparación en traición. En el fondo, este mandamiento no protege lo divino, protege el poder de quienes se arrogan el derecho de hablar en nombre de Dios. Es el mismo principio que mueve a cualquier régimen totalitario: eliminar alternativas para garantizar obediencia. El precio que pagamos: la culpa de pensar distinto, la vergüenza de cuestionar y el miedo a buscar nuestra propia verdad. Un miedo tan profundo que ha mantenido a la humanidad sujeta durante siglos a la idea de que, sin obedecer al único Dios verdadero, no hay salvación posible. Pero cuando comprendemos que este mandamiento no fue revelación divina, sino estrategia de control, algo se rompe dentro de nosotros, la falsa autoridad se desmorona, y descubrimos que la espiritualidad auténtica no necesita monopolio, porque la verdad no teme a la comparación. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. A primera vista, parece un llamado a la pureza espiritual, evitar la idolatría, no adorar estatuas ni imágenes, pero detrás de esa prohibición se oculta algo mucho más profundo: el control absoluto de la imaginación humana. Piensa en esto: las imágenes son símbolos, y los símbolos despiertan emociones, inspiración, creatividad. Una cultura que crea imágenes también crea significados alternativos, caminos espirituales distintos, mitos que compiten con el mito oficial. Este mandamiento corta de raíz esa posibilidad. Prohíbe imaginar a lo divino de otra manera que no sea la que dicta la autoridad. Así, lo invisible se convierte en un terreno de control exclusivo. Es brillante, pero perverso. Porque al prohibir imágenes, no solo se controla la religión,
Se condiciona el arte, la cultura, la expresión misma del ser humano. Y cuando la imaginación queda mutilada, el espíritu también se encierra. Este mandamiento instala una paradoja cruel. No prohíbe todo para dejar un solo camino posible. No se trata de proteger la pureza de Dios, sino de proteger la pureza del monopolio. Quien controla lo que puedes imaginar, controla lo que puedes creer. El resultado es una humanidad desconectada de su creatividad natural, temerosa de su propia fantasía y convencida de que soñar distinto equivale a pecar. Y sin imaginación, la libertad interior queda herida de muerte. Cuando rompemos este hechizo, entendemos que la verdadera espiritualidad no teme a las imágenes, porque la divinidad no se reduce a una forma, al contrario, se multiplica en infinitas formas, tantas como la mente humana pueda concebir. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. A simple vista, parece una norma de respeto. No usar el nombre de Dios de manera frívola, no jurar en falso, no blasfemar. Pero detrás de esta aparente reverencia se esconde un mecanismo de blindaje del poder religioso. ¿Por qué? Porque controlar el nombre de Dios es controlar la palabra que funda la autoridad. Si el nombre es intocable, incuestionable, sagrado hasta en el uso cotidiano, entonces nadie puede pronunciarlo libremente, mucho menos cuestionarlo o resignificarlo. Spinoza observó que este mandamiento convierte el lenguaje en un campo vigilado. No solo regula lo que dices, sino también cómo piensas, porque pensar implica palabras. Si el nombre de Dios queda rodeado de miedo y tabú, entonces incluso tu mente queda limitada. Es un candado lingüístico, un candado que asegura que el poder detrás de ese nombre nunca pueda ser ridiculizado, nunca pueda ser puesto en duda, porque cualquier crítica se transforma automáticamente en sacrilegio. Y aquí está la genialidad de este mandamiento. No protege a Dios, protege a quienes lo representan. La prohibición de tomar el nombre en vano es en realidad una prohibición de debilitar la autoridad que se impone en su nombre. El resultado es una humanidad que teme hablar con libertad, que autocensura su lenguaje, que evita las preguntas incómodas. Una humanidad entrenada para respetar por obligación, no por comprensión. Pero cuando vemos este mandamiento con claridad, la trampa se revela. La divinidad auténtica no necesita defensores ni prohibiciones para ser respetada. El verdadero respeto nace de la comprensión, no del miedo. Y cuando dejamos de temer al nombre, recuperamos algo esencial: el derecho a nombrar, a pensar y a hablar con libertad. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En la superficie parece un regalo, un día de descanso, un tiempo para desconectar del trabajo y dedicarlo a lo espiritual. ¿Quién podría oponerse a eso? Pero cuando lo miramos con lupa, descubrimos que no es una invitación a descansar, sino una orden para subordinar tu tiempo al calendario del poder religioso. El descanso deja de ser tuyo. No eliges cuándo, cómo ni por qué descansar. Es un día fijado desde afuera, cargado de prohibiciones, rituales y obligaciones. Un reposo que más que liberar, vigila y uniforma. Spinoza comprendió que aquí no se trata de bienestar físico o mental, sino de control social. Un pueblo que descansa el mismo día, bajo las mismas normas, se vuelve predecible y fácil de organizar. El mandamiento no libera al trabajador, lo encadena al reloj de la institución que regula qué es sagrado y qué no lo es. Además, este mandamiento instala un mensaje subliminal. Tu tiempo no te pertenece. Tu vida entera, hasta tus días de descanso, deben girar alrededor de la obediencia. El domingo o el sábado ya no son tuyos, son del Dios de los sacerdotes. El resultado: generaciones enteras educadas en la idea de que incluso el tiempo, lo más íntimo y personal que tenemos, debe ser entregado, medido y santificado según un poder externo. La paradoja es brutal.
Lo que podría ser una celebración de la libertad del hombre frente al trabajo se convierte en un recordatorio semanal de su sometimiento. Un día que debería servir para vivir se convierte en un día para obedecer. Pero cuando comprendemos esto, algo se enciende dentro de nosotros. El verdadero reposo no necesita mandamiento. El verdadero reposo nace de la libertad de decidir, no de la imposición de un calendario sagrado. Y cuando reclamamos nuestro tiempo, reclamamos también nuestra vida. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento parece, a primera vista, una de las reglas más nobles: respetar a quienes nos dieron la vida. Pero al analizarlo con cuidado, vemos que no se trata simplemente de amor filial, sino de obediencia jerárquica. En el contexto antiguo, padre y madre no eran solo los progenitores, sino la representación de la autoridad establecida. Honrarlo significaba aceptar, sin cuestionar, el orden social, el patriarca, la tradición, la ley transmitida de generación en generación. Era, en otras palabras, un mandamiento de sumisión familiar y política. Spinoza entendió que, en lugar de fomentar un amor auténtico, este mandamiento convertía el vínculo más íntimo, la relación con los padres, en una herramienta de control. Porque, ¿qué ocurre cuando el padre o la madre son injustos, autoritarios o abusivos? Este mandamiento no deja lugar a la crítica ni a la libertad. Te ordena callar, someterte y aceptar. Así se instala en el corazón del ser humano una obediencia emocional profunda. Si desde pequeño aprendes que cuestionar a tus padres es pecado, más tarde aceptarás sin resistencia a los sacerdotes, a los reyes o a cualquier figura de autoridad que se presente como padre de la nación o de la fe. Este mandamiento no protege la familia, protege la cadena de mando. Refuerza la idea de que el orden social es intocable, de que la autoridad no se discute, de que tu deber no es pensar, sino honrar y obedecer. El precio es alto, generaciones enteras cargando con culpas por cuestionar a sus padres, incluso cuando era necesario hacerlo. Y de ahí un hábito psicológico, sentir que cualquier forma de rebeldía contra la autoridad es una traición. Pero cuando se rompe el hechizo, comprendemos que honrar de verdad no significa obedecer ciegamente. El verdadero honor hacia los padres nace de la libertad, del amor genuino y de la gratitud, no de la sumisión. Y a nivel social, la verdadera madurez empieza cuando nos atrevemos a cuestionar las figuras paternas que han gobernado el mundo en nombre de Dios. Sexto mandamiento: no matarás. A primera vista, este parece el mandamiento más incuestionable de todos. ¿Quién podría oponerse a la idea de no matar? Parece un principio universal de justicia, casi la base de toda ética. Pero si lo miramos con detenimiento, descubrimos que no es tan simple ni tan puro como parece. En primer lugar, este mandamiento nunca fue absoluto. El mismo texto bíblico que lo proclama está lleno de guerras santas, ejecuciones ordenadas por Dios y sacrificios humanos encubiertos bajo la etiqueta de justicia divina. Entonces, ¿qué significa realmente? Que no matarás no es una defensa de la vida en sí, sino una defensa de la vida dentro del marco del poder religioso y político. En otras palabras, no matarás, salvo cuando nosotros lo ordenemos. Spinoza habría visto aquí un claro ejemplo de cómo una ley se usa para domesticar, no para liberar. El mandamiento no busca proteger al individuo de la violencia, sino reforzar la idea de que solo la autoridad puede decidir sobre la vida y la muerte. Tú no puedes matar, pero el Estado, el ejército y la religión sí pueden hacerlo en nombre de Dios. Esto crea una moralidad profundamente contradictoria. Te enseñan a sentir culpa por tu propia agresividad natural, pero te educan para glorificar la violencia cuando está autorizada. Así, la guerra deja de ser asesinato y se convierte en obediencia. El asesinato deja de ser crimen y se transforma en justicia divina. El resultado es una humanidad atrapada en una paradoja. Por un lado, cada impulso agresivo se vive como pecado.
Por otro, la violencia masiva se celebra como deber religioso. Lo que este mandamiento genera en el fondo es una conciencia dividida, incapaz de reconciliar la defensa de la vida con la obediencia ciega a la autoridad. Pero cuando comprendemos la trampa, vemos con claridad. La verdadera ética de la vida no necesita mandamientos condicionados. La vida merece respeto no porque una autoridad lo ordene, sino porque somos parte de una misma naturaleza. Y entonces, la regla deja de ser un decreto externo y se convierte en una comprensión interna. Cuidar la vida, porque en ella reconocemos nuestra propia esencia. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. A primera vista, parece una norma sencilla para proteger la fidelidad en la pareja, pero cuando lo observamos desde una perspectiva crítica, descubrimos que este mandamiento no tiene tanto que ver con el amor, sino con la propiedad y el control social. En la antigüedad, la mujer era vista como parte de los bienes del hombre, junto con la casa, la tierra y el ganado. El adulterio, entonces, no se concebía como una traición afectiva, sino como una violación del derecho de propiedad de otro varón. Este mandamiento no protegía la intimidad del matrimonio como vínculo de amor, sino la pureza de la herencia, asegurando que los hijos fueran legítimos para mantener intacto el linaje y la transmisión de bienes. Spinoza entendió que este tipo de mandatos no nacen del amor humano, sino de la lógica del poder. El adulterio se prohibía no porque destruyera la confianza entre dos personas, sino porque podía desestabilizar el orden patriarcal, la autoridad del marido y, en consecuencia, la estructura social que descansaba sobre la familia como unidad de control. Así, bajo la apariencia de virtud moral, este mandamiento escondía un mensaje. La mujer no es un ser libre, es una posesión que no debe ser usada por nadie más que su dueño legítimo. No protege a la mujer, protege al sistema de dominación masculina. El resultado fue un legado de siglos donde el deseo sexual quedó cargado de culpa, la mujer fue reducida a objeto de vigilancia y la verdadera libertad amorosa quedó condenada como pecado. Pero cuando desenmascaramos el engaño, descubrimos algo esencial. La fidelidad auténtica no nace de la prohibición ni del miedo, sino de la elección libre y consciente entre dos seres que se reconocen como iguales. El verdadero amor no necesita cadenas ni mandamientos, se sostiene por la verdad, no por la amenaza. Octavo mandamiento: no robarás. A primera vista, este mandamiento parece el más justo y necesario, una regla básica para que la convivencia sea posible. Pero cuando lo analizamos dentro de su contexto histórico, entendemos que no era una ley universal contra el robo, sino una norma que protegía la propiedad de los poderosos. En las antiguas sociedades donde nacieron estos textos, no todos tenían propiedades. La mayoría eran campesinos pobres, esclavos o siervos. El mandamiento, entonces, no defendía la justicia entre iguales, sino la estabilidad del orden económico, impedir que los de abajo cuestionaran o tomaran lo que pertenecía a los de arriba. Spinoza habría visto en esto un claro ejemplo de cómo una ley que parece ética es en realidad política disfrazada de moralidad. No robarás no se aplicaba de manera simétrica. El poderoso podía despojar al débil en nombre de impuestos, tributos o guerras, pero si el débil tomaba algo para sobrevivir, era pecado y delito. De esta forma, el mandamiento cumplía una función doble. Protegía la acumulación de bienes de las élites religiosas y políticas e instalaba en los pobres la culpa de rebelarse contra su propia miseria. La paradoja es evidente. Los que elaboraban estas leyes no se aplicaban a sí mismos el mismo rigor. El robo oficial se llamaba diezmo, tributo o conquista.
El robo del hambriento se llamaba pecado. Y así, durante siglos, la humanidad cargó con un mensaje subliminal. La propiedad es más sagrada que la vida. Un mensaje que aún hoy sigue resonando en nuestras sociedades. Pero cuando se rompe este encantamiento, comprendemos que la verdadera justicia no consiste en proteger la riqueza de unos pocos, sino en reconocer que los bienes de la tierra pertenecen a todos por igual. El verdadero mandamiento de la naturaleza no es no robarás, sino no negarás a otro lo que necesita para vivir. Noveno mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. A simple vista, este mandamiento parece un principio básico de justicia: no mentir, no calumniar, no difamar. Pero si lo examinamos con la mirada de Spinoza, vemos que su función va más allá de proteger la verdad. Es un instrumento de control social y de preservación del poder. El mandamiento no regula la mentira en sí, sino qué tipo de mentira está permitida. Por ejemplo, los sacerdotes podían reinterpretar textos, imponer doctrinas contradictorias o censurar libros completos, y eso no contaba como falso testimonio, porque lo hacían en nombre de Dios. La regla estaba diseñada para que los débiles obedecieran y los poderosos pudieran manipular. Spinoza habría señalado que este mandamiento enseña obediencia mediante la culpa. Te hace sentir terror ante la posibilidad de acusar, juzgar o hablar contra alguien, aun cuando se trate de injusticia real. La conciencia queda atrapada entre la necesidad de verdad y el miedo a transgredir la norma. El resultado, un sistema donde la mentira del poderoso se legitima, mientras que la denuncia del débil se convierte en pecado o delito. Así se mantiene la jerarquía. El miedo al castigo o a la culpa asegura que nadie cuestione las estructuras de poder. Cuando vemos esto con claridad, entendemos que la verdadera ética no necesita prohibiciones impuestas externamente. La honestidad no nace del temor a la culpa, sino de la comprensión de la verdad y del respeto por los demás. El mandamiento deja de ser una herramienta de control y se transforma en un recordatorio de que la justicia genuina requiere libertad para hablar y discernir. 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. A primera vista, este mandamiento parece un consejo de humildad y gratitud. No envidiar lo que otros tienen. Pero, si lo miramos con la lente crítica de Spinoza, descubrimos que no se trata de virtud moral, sino de control de la mente y del deseo humano. Codiciar es natural. Forma parte de nuestro instinto de supervivencia y de nuestro impulso por mejorar nuestra vida. El mandamiento, en cambio, criminaliza ese impulso, enseñándonos que nuestros propios deseos son peligrosos si no coinciden con la ley externa. Spinoza habría señalado que aquí se oculta una estrategia brillante. No necesitas robar, basta con que te sientas culpable por lo que deseas. No necesitas ser rebelde, basta con que tu ambición se convierta en pecado. De esta forma, la mente humana queda atrapada en un conflicto permanente. Los impulsos naturales, como la ambición, la curiosidad o la envidia, se viven como faltas, mientras que los beneficios de obedecer se exaltan como moral superior. Es un mecanismo que convierte al individuo en su propio carcelero, manteniéndolo dependiente de la autoridad externa mientras internaliza la culpa como algo natural. El resultado es devastador. Generaciones enteras aprendiendo a reprimir sus deseos más humanos, a sentir vergüenza por aspirar a más, a vivir limitadas por mandatos que supuestamente vienen de lo divino. Pero cuando entendemos la verdad detrás del mandamiento, algo se libera.
La codicia y el deseo no son pecados. Son herramientas de la vida misma para crecer, explorar y crear. El verdadero equilibrio no nace de la prohibición, sino de la comprensión y el autocontrol consciente, no del miedo a la culpa. Así, cerramos el círculo. Los 10 mandamientos, vistos con los ojos de Spinoza, dejan de ser sabiduría divina y se revelan como un sistema sofisticado de control psicológico. Un sistema que durante milenios condicionó la mente humana, moldeando la culpa, la obediencia y la sumisión. Y cuando comprendemos esto, algo extraordinario sucede. La voz que nos juzgaba deja de tener poder. Por primera vez, podemos experimentar la verdadera libertad, ser humanos completos, conscientes y dueños de nuestros propios deseos y decisiones.